Buenos días, profesora Lidia. Reciba un cordial saludo de mi parte y bueno, primero agradecerle por permitirme el espacio para poder ponerme al día en mis compromisos con el curso. Respondiendo al requerimiento de la segunda actividad programada, eh, pues inicio mi presentación. Ingeniería con sentido, reforzando el factor humano en el embudo de información y la ética de la inteligencia artificial. Lo que buscamos es el fortalecimiento del pensamiento crítico y la agencia epistémica en la gerencia moderna de las operaciones. En esta oportunidad, pues, le presenta Rafael Andrés Chamorro Calle. Y bueno, iniciemos. Quisiera colocarlo un poco en contexto. Actualmente me desempeño como docente universitario um, en, en la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. Uno de mis cursos, sobre el cual estoy basando el desarrollo del proyecto, se llama Gerencia Moderna de las Operaciones. Responde o está asignado al noveno semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Dentro del desarrollo de mi proyecto, el microcurrículo utilizo como herramienta de aprendizaje activo la metodología basada en proyectos. ¿Sí? Básicamente les entrego a mis estudiantes una situación problema, un caso problema ficticio que cumple una serie de parámetros o condiciones y una base de datos con las métricas que corresponden a los procesos que se describen en el caso práctico a desarrollar. Mis alumnos dentro de ese curso particularmente tienen el perfil de estudiantes entre 19 y 21 años, ya que se encuentran casi en la terminación, la culminación de su ciclo profesional. Esta universidad tiene ciclo tecnológico y técnico. Hay cierta porción de mis estudiantes, de la población de mis estudiantes, que tiene una edad diferente. Algunos pueden haber terminado su ciclo tecnológico, haberse ido a trabajar a la industria 2, 5, 8, incluso hasta 10 años, y luego regresan a hacer, digamos, el ciclo profesional. Entonces, dentro de la población de estudiantes hay una pequeña proporción que de pronto puede rondar entre los 35, 40, incluso he tenido alumnos de 50 años. ¿Sí? Entonces, desde este proyecto que se enfoca en poder desarrollar una estrategia e implementarla para que podamos reducir la brecha que existe consciente entre los estudiantes usuarios de herramientas de inteligencia artificial y el rol que desempeña el docente para poder guiar la adaptación de esas nuevas herramientas a los procesos pedagógicos. De tal manera que, más que ser una herramienta que sustituya el pensamiento crítico del estudiante y disminuya sus capacidades cognitivas, sea una herramienta bien utilizada con la finalidad de potenciar el alcance del desarrollo cognitivo. Entonces, hablamos como justificación que buscamos mitigar la delegación cognitiva, como lo veíamos en los documentos teóricos bases, en los procesos críticos mediante el uso supervisado de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, antes de seguir con la fundamentación teórica, le comentaba del contexto. Dentro de mi curso, ya yo desarrollo esta herramienta, pero he tenido en evidencia, por eso decidí utilizarlo como contexto base, que muchos estudiantes cuando llegan a la etapa de hacer la presentación y sustentación al final del corte de sus avances, delegan casi en un 90% el desarrollo de la presentación y la hoja ruta que toma esa presentación, lo que termina afectando o termina distanciándose del resultado que se tiene como expectativa dentro del trabajo.
Basados en esta experiencia, eh, he querido traer ese contexto a colación y aprovechando los alcances del curso, poder implementar estas estrategias dentro de mi proceso como docente para poder instruir y poder guiar a mis estudiantes por un camino de un buen uso, una buena práctica de estas herramientas que a todas luces am, en algún momento van a absorber los procesos o se van a ver vistas incluidas dentro de los procesos por más resistencias que coloquemos. Entonces es mejor aprender a Víctor, adaptarnos ya el nosotros como carrimoto está en la docentes portería, ¿vio? al uso de estas herramientas por parte de nuestros Para que baje, estudiantes, sí, para que a baje, que ubique guiarlos y ahí en enseñarles a Centro Acopia, usarlas frente a la torre, para antes de que llegarse a la Torre 4. su intencionalidad cumpla su propósito. ¿Sí? Bueno, listo, dale pues. Entonces, hablamos de la paradoja cognitiva. La inteligencia artificial incrementa la eficiencia operativa, eso lo vemos a todas luces. Actualmente he tenido la oportunidad de asesorar empresas en la implementación de herramientas de inteligencia artificial en sus procesos, ya que esta es mi segunda maestría enfocada en inteligencia artificial. La primera fue derivada hacia o especializada en procesos empresariales. Pero sucede algo y es que am, si no hay una claridad en la manera como utilizamos estas herramientas, es fácil que eh, se erosione progresivamente el pensamiento crítico del profesional, en este caso en formación, que la está utilizando. ¿Sí? Entonces hablamos de la relevancia que tiene distinguir entre delegar y elaborar. ¿Sí? El desafío como docentes está en que nuestros estudiantes entiendan la importancia del uso de la herramienta para delegar alguna de sus funciones, para delegar algunas actividades técnicas, mecánicas, que de pronto la herramienta puede en su capacidad algorítmica prestar mejores rendimientos, más no reemplazar su proceso cognitivo crítico de pensamiento, que es el que ellos están formando. La intencionalidad de mi curso, profe, está orientada a darle herramientas a mis estudiantes para la toma de decisiones. Así, a grosso modo, este curso implementa algunas teorías orientadas a identificar, por ejemplo, cuando tenemos un sistema con demasiada carga ineficiente y demasiado ruido y no es fácil eh, tener claridad sobre qué punto debemos ejercer presión para poder crear mayor fuerza de cambio en el contexto de manera eficiente, administrando los recursos que tenemos, que a todas luces son limitados, porque no contamos de demasiado tiempo para implementar una estrategia de mejora en una empresa que está en acción. No contamos con suficientes recursos económicos muchas veces para poder hacerlo y no podemos parar la planta ni te contamos con demasiado personal a veces. Entonces, cuando tenemos esos recursos limitados, se vuelve hiperativo que la persona encuentre la manera de identificar ese o esos puntos de mayor criticidad en su contexto para desde ahí ejercer presión, ejercer esas estrategias de cambio y que eso genere el mayor impacto con la menor inversión posible. Entonces estamos hablando de decisiones eficientes para poder gerenciar recursos. Entonces, desde ese enfoque, eh, los estudiantes deben mantener vigente su capacidad crítica de analizar el contexto. Sí, el curso les entrega herramientas, les entrega conceptos, pero al final son ellos quienes deciden cómo los combinan, cómo los utilizan, cuál sí, cuál no, cuál les brinda realmente una solución al requerimiento descriptivo o analítico que ellos están necesitando para poder de esa manera administrar la información que se les está suministrando y tomar decisiones eficientes. Entonces, desde este contexto, también valoramos el concepto de la agencia epistémica, ¿sí? Definida ella entonces como esa capacidad que tenemos los individuos de poder controlar, poder gestionar nuestra capacidad de aprendizaje, ¿sí? Y nuestro rol en ella. Entonces, eh, lo que buscamos aquí tiene dos frentes. Uno es desde el docente, cómo el docente se apropia de su rol y entiende que en vez de hacer presión
o hacer resistencia a los nuevos cambios, está dentro de su responsabilidad adaptarse a las herramientas que el contexto y el mundo ya está adaptando a sus procesos, para que no solamente en los procesos operativos, operacionales, industriales, se vea la evidencia de los avances que se pueden producir con estas nuevas herramientas, sino nosotros en nuestro proceso de aprendizaje y de enseñanza también podamos potencializar esos alcances. Y no solamente en cómo enseñamos, sino también nosotros cómo nos apalancamos de las herramientas para poder construir entornos más amigables, más accesibles a nuestros estudiantes. Y cómo los estudiantes son conscientes de que son ellos los que dirigen la herramienta, Aló, son ellos los que administran el aló. desarrollo, el uso, el direccionamiento, el propósito, la Listo, sí, señor. intencionalidad en el Mándeme uso de ahí las el Nequi, por favor. herramientas. La herramienta no puede Ahí por el sustituir la WhatsApp. dirección que se le da al análisis, al razonamiento crítico, porque entonces Espéreme ahí. ¿Usted estamos tiene generando una Nequi? erosión del ¿Tiene Nequi? pensamiento ¿Tiene Nequi? crítico del estudiante. ¿Quién tiene? Ah, algún familiar. Aquí vemos un poco de contexto ya más Ah, bueno, listo. específico Apenas lo tenga, me lo envía. Yo le sobre el transfiero. Yo le compro ahí propósito a Pemel. Me que se conoce, ¿no? tiene Sí, señor. integrando Bueno, gracias. Listo, sí, señor. la proyección del curso en sus bases teóricas, del curso de la ética o los fundamentos éticos o las implicaciones éticas en el uso de la inteligencia artificial en los procesos pedagógicos, y ya lo que tiene que ver al contexto seleccionado para este proyecto um, desarrollado hacia el curso de gerencia moderna de las operaciones. Entonces, vemos que punto crítico clave dentro de eso, dentro de ese propósito, dentro de esos objetivos, está que se fortalezca, poder fortalecer el rol del ingeniero en formación como autor responsable de sus decisiones. Sí, la IA actúa como un copiloto, como un ayudante, como un apoyo técnico para que todas esas actividades de desarrollo mecánicas puedan ser apoyadas en la herramienta, ¿sí? Pero el director de orquesta de esa ruta de trabajo siga siendo la persona, el ser humano, el ingeniero que es quien al final va a asumir la responsabilidad de esas decisiones. Entonces, se trabaja también sobre el objetivo de desarrollar la capacidad de auditar de manera ética ciertas decisiones automatizadas. El ingeniero industrial debe evaluar, cuestionar y validar los resultados generados por el sistema de inteligencia artificial. Y es que como ingenieros industriales nos estamos formando para que podamos gerenciar los recursos, y la herramienta de inteligencia artificial se vuelve un recurso tecnológico. Somos responsables del resultado que ella nos entrega y de la forma como nosotros lo implementamos. No podemos ir en caso de una eventualidad producto de una mala decisión, ir a culpar a la herramienta. La responsabilidad es de nosotros como guías y como tutores y como gestores críticos de la decisión. Y como tercer objetivo, a poder crear conciencia, que a veces es el trabajo más difícil. Podemos medir un resultado, podemos medir una interpretación, pero aquellos resultados que vienen relacionados con los valores internos de cada persona, es muy difícil a veces poder tener métricas que nos arrojen a un estado de condición. Entonces, parte de esto también está en hacer un llamado a la conciencia para los actores que intervenimos en el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Garantizando así la implementación de marcos claros conceptuales y prácticos para declarar y verificar el uso de la inteligencia artificial en procesos operativos y en este caso en procesos de carácter de enseñanza. La trazabilidad y documentación del apoyo tecnológico es fundamental para la integridad profesional, porque es que la herramienta toma roles que nosotros podemos direccionar, pero no nos podemos apropiar como si fueran nuestros esos resultados. Debemos saber distinguir entre los resultados que arroja la herramienta
como un producto susceptible a nuestra verificación y a nuestro mejoramiento y nuestro criterio direccional para darle uso a esas herramientas. Entonces, profe, basado en todo este contexto previo, he dividido, porque bueno, en esta oportunidad, aunque era un trabajo en grupo, pues eh, lo he desarrollado solo. Le agradezco, aprovecho el espacio nuevamente para agradecerle que me haya permitido desarrollarlo así esté fuera de los parámetros que estaban establecidos, que es una actividad grupal. Entonces, en 4 sesiones, ¿sí? La primera, eh, profe, he planteado que lo primero que debemos hacer es enseñar a los alumnos, en mi caso, a mi equipo, a mis grupos, porque tengo 4 salones de alumnos en donde imparto el mismo curso. Eh, enseñarles realmente cómo funciona la herramienta. Es que queremos utilizar elementos sin tener claridad de cómo piensan, porque es que en realidad la inteligencia artificial no es inteligente. Es, 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 es realmente un conjunto de códigos muy bien estructurados en capas, desarrollados con una intencionalidad, con unos parámetros, enseñados con una cantidad de datos previos históricos, pero al final de cuentas lo que dan es una solución o una respuesta probabilística, estadística, a una entrada que nosotros proporcionamos a través del lenguaje natural. Pero como tal no tienen contexto, no tienen una cantidad de factores reales que nosotros como seres humanos sí tenemos. No tienen la experiencia, no tienen la intuición, no tienen emociones. Entonces, todo esto que nosotros, todo este compendio de elementos que para nosotros conforma la inteligencia, como tal, ella no goza de eso, goza parcialmente de una alta capacidad computacional y algorítmica para procesar datos en muy corto tiempo. Y entonces lo que hace es evaluar probabilísticamente cuáles son las opciones más consecuentes al valor de entrada que luego divide en tokens que ella interpreta y luego traduce en lenguaje natural como una salida, como una respuesta. Entonces, si nosotros le damos a entender todo ese contexto, ese bagaje previo, conceptual, a las personas, a nuestros estudiantes que van a hacer uso de estas herramientas, yo creo que damos un paso importante en reducir esa brecha, en entender que realmente esas respuestas que recibimos no son respuestas inteligentes, que dependen de una cantidad de factores, de parámetros, de datos previos sesgados, que tienen una cantidad de vacíos probables que se van a reflejar en la respuesta si nosotros no hacemos una buena gestión y administración de ese recurso tecnológico. Entonces, eh, como objetivo en esta sesión es comprender la naturaleza probabilística y parametrizada de la inteligencia artificial como una herramienta técnica, ¿sí? Esto, pues, me gustaría desarrollarlo eh, mostrándolo a los estudiantes o que permitan Sí, crear unas estructuras, así es. ¿sí? Dentro del contexto claro del curso, en donde se pueda evidenciar qué respuesta obtenemos cuando damos una entrada coloquial como la utilizamos cuando estamos hablando con un compañero de clase que sabe en qué curso está, en qué carrera está, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se le está pidiendo y qué respuesta da la herramienta cuando damos una entrada contextualizada, con un rol, con unas especificaciones claras, con un formato de salida, con unas restricciones, pronteamos con una estructura, con una intencionalidad y que ellos identifiquen cómo esas respuestas alucinan, utilizando el término técnico del contexto, que no es más que respuesta fuera de el bagaje esperado debido a toda esa información previa por la cual la herramienta responde y a todos esos vacíos en los cuales nosotros le solicitamos la respuesta a la herramienta. Entonces, eso me gustaría hacerlo a través, ya que utilizan tanto las herramientas de lenguaje, ChatGPT, um, puede ser Gemini, que de pronto muchos la tienen activa ya en su plan de Gmail. Entonces,
hacer unos ejercicios prácticos en donde ellos puedan tener la comparativa visual, ellos mismos, o sea, llevar esto enseguida a la acción. Un fundamento teórico, una explicación técnica e inmediatamente irnos a la práctica para que ellos evidencien la diferencia de las respuestas y puedan construir su conciencia propia. Es que ellos no pueden darse el lujo de delegar su criterio a una herramienta tan limitada, tan sesgada y con tantos vacíos. Sí, tienen amplias capacidades, pero cuando nosotros somos quienes dirigimos esa intencionalidad en el uso. Bueno, dentro de esto también estaba solicitado para cada sesión determinar los materiales. Bueno, ya hablamos un poco de los materiales, el rol del docente, en este caso como un acompañante activo, colocando las actividades y guiando de manera catedrática la información técnica previa para que los estudiantes se contextualicen. Bien. La duración, pues mis clases son de 2 horas. Me gustaría establecer al menos una hora. Realmente son de 3 horas académicas. Cada hora académica corresponde a 45 minutos. Me gustaría establecer una hora académica de 45 minutos para que el otro restante del tiempo disponible de mi curso pues sea para desarrollar digamos, la temática propia del curso, ¿sí? Para no descuidar los propósitos y los objetivos dentro del microcurrículo de la clase. Profe, la sesión 2 estaría orientada ahora más específicamente y bajo la farola de luz que nos está guiando desde la descripción de los objetivos de este proyecto, en potenciar, es decir, en poder declarar una línea visible entre lo que es potenciar nuestras capacidades y lo que es reemplazar nuestras capacidades a través del uso de la herramienta. Entonces, lo que buscamos construir aquí es una ética y una autonomía cognitiva dentro del ingeniero en formación. Que los estudiantes, profe, sean conscientes que realmente la herramienta, si ya sabemos cómo funciona, estamos delegando nuestro cargo, nuestra responsabilidad, nuestra formación, el tiempo que hemos sacrificado, que ellos han sacrificado en formarse, para un conjunto de códigos que se equivocan. No es la octava maravilla del mundo. Sí es una herramienta con altas capacidades que nos puede llevar a ser más eficientes en nuestras labores, pero no es una herramienta orientada en su totalidad y solo si nosotros se los disponemos a que reemplacen nuestras capacidades cognitivas y de análisis crítico. Entonces, lo que buscamos es priorizar la autonomía, lo que busco es priorizar la autonomía cognitiva frente a la delegación total a la IA, a la herramienta. Profe, y en esto me voy a permitir extenderme un poquito con un ejemplo claro en mi contexto. Es que me he sentido conectado con este curso porque es lo que me está sucediendo en clase. ¿Sí? Mis alumnos, yo los trabajo con una bitácora física, a mano. En esa bitácora se está trabajando eh, los avances semanales que ellos hacen, porque damos clase una vez por semana, las sesiones. Entonces, ellos en esa bitácora, yo digamos, casi que obligo a que hagan una labor de desarrollo, de escritura manual para que trabajen más su habilidad cognitiva y de estructurar ideas y de poder redactarlas, que entre otras cosas son clave dentro de las pruebas a nivel nacional que se desarrollan dentro de la institución. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que me llevan un desarrollo evaluado por mí semana a semana, en donde yo los voy a retroalimentando y ellos luego me van haciendo las correcciones y me van presentando las siguientes clases. Pero cuando llega la última presentación, que ya es su entrega final, que ya es con unas diapositivas en PowerPoint, como ellos lo estructuren, entonces se me van a Notebook LM, se me van a ciertas herramientas y las herramientas no tienen la direccionalidad que yo les doy a ellos en clase. ¿Qué direccionalidad les doy yo a ellos? Por ejemplo, que me deben hacer un embudo de información dentro de todo el contexto práctico. La herramienta no piensa a manera de embudo, ¿sí? Ella piensa a manera genérica. Entonces encontré esa manera para poder
identificar cuando ellos delegaban totalmente la direccionalidad de la presentación de su proyecto, el cual habían ido, digamos, revisando progresivamente durante el corte y que al final soltaron las riendas de la dirección y la herramienta terminó desarrollando una excelente presentación visual como herramienta, o sea, una cosa realmente de un alcance muy profesional, pero no cumplía con el objetivo, o sea, con lo que se le había determinado al estudiante entregar. Entonces, la posibilidad de encontrarnos en ese escenario ha dado pie a que ellos también se encuentren cuestionados por qué es lo que están delegando y qué es lo que están asumiendo dentro de su proceso, ¿sí? Dentro de su desarrollo profesional. Yo les decía de manera jocosa, y me disculpa el término, no pueden apagar el pensadero por una herramienta, no pueden darse el lujo de ser sustituibles por una herramienta que es hasta gratuita, porque ¿cómo nos mantenemos vigentes a seguir aportando valor a las empresas? ¿Cómo lo hacemos? Si nos permitimos ser reemplazados por herramientas que cada vez van a ir avanzando a mayor velocidad. Entonces, desde este contexto, esta segunda sesión estaría orientada a, a la concientización más puntual para que los jóvenes puedan ver cuál es su rol real dentro de sus trabajos y cuál es el rol que desempeña la herramienta. Entonces, ¿cómo lo haría? Me gustaría desarrollar una actividad donde ellos hicieran una redacción consciente, un compromiso ético de ellos mismos como profesionales. Profe, porque mañana o pasado nadie va a ir a cuestionarlos si eso que están entregando, ese informe, esa presentación, la hicieron ellos o la hizo una herramienta. Va a ser su responsabilidad. Entonces debemos acudir el llamado a sus valores internos de conciencia. Entonces, hacer un compromiso ético de cada uno, por parte de cada uno de ellos, en donde de forma consciente se empoderen de sus capacidades y deleguen las actividades técnicas a las herramientas, para que esas mismas capacidades que ellos tienen las puedan enfocar en lo que realmente aporta valor, en vez de desgastarse construyendo una presentación, haciendo una tabla, haciendo una matriz, haciendo un análisis cuantitativo, lo proyecten en la intencionalidad y el control y el dominio del razonamiento crítico sobre la situación problema. Y pongo 45.000 pesos. Sesión 3. En esta sesión me gustaría trabajar poniendo en evidencia las fortalezas y las debilidades en el uso de la herramienta, ¿sí? Entonces, que podamos identificar en dónde la herramienta realmente nos aporta un valor sustancial en el desarrollo de nuestras actividades y nuestros procesos de decisión. Y en dónde la herramienta realmente tiene puntos de inflexión que la vuelven débil y susceptible a alucinaciones y a errores que si nosotros delegamos totalmente esa decisión a esos resultados, pues va a haber un impacto negativo y va a ser nuestra responsabilidad como ingenieros, ¿sí? En este caso, de los alumnos como ingenieros en formación. Entonces, en esta tercera sesión me gustaría abrir un espacio donde se pueda hablar técnicamente, hacer ejercicios prácticos en esas bases de datos en donde la herramienta nos va a entregar unos resultados de alta intensidad y en donde realmente nuestra visión sistémica, que es la que ella no tiene, va a ejercer esa farola de dirección para poder alcanzar el mejor resultado y hacer la gestión eficiente de los recursos de los cuales disponemos o disponen, en este caso, los alumnos. Y, profe, una cuarta sesión de cierre en donde podamos, en donde los alumnos puedan crear una metacognición
sobre el proceso, porque muchas Está veces estudiando. dice la psicología que la mejor Eso manera soy de yo, señor Rafa. aprender Estoy es en un mandando proceso de una enseñanza, presentación de enseñar a sí. de la otros, maestría, sí, que ¿sí? está hablando De ahí. poder ver desde afuera Como cómo sueño. estamos tomando las decisiones y Tengo ser sueño, mano. críticos sobre esas reacciones, esas Dime decisiones el que número, hacemos. Nicky. Entonces, 316, me gustaría en este último 7 contexto 4, reforzar ese 4 criterio 4, interno de los alumnos que al 7, final 4 4 4, eso, ajá, 9376, 93, 76, 76, así, 96, puso 3, 76, perdón, puso 3, así. así, se fue así.